Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre, Conectados a Jesús. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Objetivo: Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, al iniciar la transmisión del día de hoy, rogamos, Dios, que usted tome control de ella, que su Espíritu Santo sea el que nos hable y que podamos, oh Dios, ser instrumentos suyos. Oramos por los privados de libertad, por los enfermos en los distintos hospitales, por los perdidos, las ovejas extraviadas, las monedas perdidas, los hijos pródigos, los hogares, la familia, los matrimonios, los niños jóvenes, adultos y adultos mayores. Oramos por la iglesia a nivel mundial y oramos, buen Dios, por sus líderes y sus miembros en general. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro primer segmento para el día de hoy es la serie El Camino a Cristo. Escuchemos. El Camino a Cristo, capítulo 3. Un poder misterioso que convence. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés, cuando convencidas de su pecado exclamaron: ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo: arrepentíos pues, y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, y el capítulo 3, versículo 19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. San Mateo capítulo 27, versículo 4. Esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando Faraón sufría los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvió a desafiar al cielo tan pronto como cesaron las plagas.
Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. San Juan capítulo 1, versículo 9. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David, después de su caída, es una ilustración de la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento era sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por atenuar su crimen. Ningún deseo de escapar del juicio que lo amenazaba inspiró su oración. David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado. No imploraba solamente el perdón, sino también la pureza del corazón. Deseaba tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Salmo 51, 1 al 14. Efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Precisamente este es un punto sobre el cual muchos yerran, y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador, pero ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. San Mateo capítulo 11, versículo 28. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. San Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas cuando dice: A este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Hechos capítulo 5, versículo 31. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu Santo despierte la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: Yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. San Juan capítulo 12, versículo 32. Cristo
debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando consideramos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Cristo nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores, manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. Es verdad que algunas veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero cuando hacen un esfuerzo por reformarse con un sincero deseo de hacer el bien, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre el alma. La conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. La maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma se les revela. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna? El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, Cristo, nuestro Salvador, está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en Él. A todas estas almas que están procurando vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Los que en vuestro corazón anheláis algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconoced este deseo como la voz de Dios que habla a vuestras almas. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador quedaron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios y el amor a Dios y al hombre. La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Contemplándolo, nos inunda la luz de nuestro Salvador y podemos ver la pecaminosidad de nuestro corazón. Podemos lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido muy buena, de que nuestro carácter es perfecto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común, pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras almas, vemos cuán impuros somos, discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces, reconocemos que nuestra propia justicia es en verdad como andrajos inmundos y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha del pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Se aborrece a sí mismo, viendo el carácter puro y sin mancha de Cristo. Cuando el profeta Daniel vio la gloria que rodeaba al mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, dice:
No quedó en mí esfuerzo, y mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. Daniel capítulo 10, versículo 8. Cuando el alma se conmueve de esta manera, odia el egoísmo, aborrece el amor propio y busca, mediante la justicia de Cristo, la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. San Pablo dice que en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en cuanto se refiere a las obras externas, era irreprensible, pero cuando comprendió el carácter espiritual de la ley, se vio a sí mismo pecador, juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida externa, se había abstenido de pecado, pero cuando miró en la profundidad de sus santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su maldad. Dice: Y yo, aparte de la ley, vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado, y yo morí. Romanos capítulo 7, versículo 9. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, mostrósele el pecado en su verdadera deformidad, y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. El borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. San Lucas 18:13. Se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban los demás. Pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y no recibió nada. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis a haceros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede acaso el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Entonces podréis vosotros también obrar bien, que estáis habituados a obrar mal. Jeremías 13:23. No hay duda para nosotros solamente en Dios. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de caracteres más santos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. Gracias le damos a los hermanos del sitio LG White, Elena G. White, por la serie, el audio y los escritos que hacen posible que podamos estudiar diariamente. A continuación tendremos la Biblia al día. Capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Agradecidos estamos con los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, quienes nos regalan la interpretación y los comentarios de este interesante capítulo. Escuchemos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías capítulo 4 versículo 9. Hoy tenemos un desafío: reconocer que Dios permite las pruebas para nuestro crecimiento mental y espiritual. Cuando los enemigos de la reconstrucción de Jerusalén comprobaron que los muros se estaban reparando, se opusieron a diferentes maneras para desanimar a los constructores. Comentaron de manera sarcástica que si una zorra se hubiera sobre los muros, aunque este animalito tiene un peso insignificante, la muralla se caería. Decidieron atacar a Jerusalén para producir caos. Utilizaron a algunos judíos para informar a los constructores que los atacarían por diferentes flancos y de esta manera desanimarlos. Analicemos las estrategias que usó Nehemías para contrarrestar al enemigo.
Primero clamaron a Dios en oración para que Dios los protegiera. Luego les arengó para que no tengan miedo, porque el Dios de Israel era grande y temible. Además, los organizó para que, al escuchar el sonido de la trompeta, se reunirían con sus armas para defenderse. Finalmente, en la noche eran centinelas y durante el día trabajaban en la reconstrucción del muro. Dios permite que sobrevengan pruebas en todas las áreas de la vida para que busquemos la dirección y apoyo divino. Las pruebas, cuando no tienen solución humana, fortalecen nuestra fe y confianza absoluta en que Dios tiene poder para socorrernos. Las pruebas avivan nuestra mente porque Dios nos ilumina para encontrar otras alternativas exitosas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 476. Como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Oremos. Padre, gracias por las pruebas, porque ellas nos acercan a tu presencia para defender y encontrar la solución de esos problemas. Entregamos todo nuestro ser en tus manos. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Gracias le damos a los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el análisis del capítulo del día de hoy. Y para cerrar este estudio, escuchemos el devocional Ser semejantes a Jesús. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bienvenidos a nuestra devoción matutina. Estamos listos porque tú y yo queremos ser semejantes a Jesús. Nuestro tema para hoy, mejorar las oportunidades para servir. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No hay religión en la entronización del yo. Dios nos pide que seamos fieles a Él, que negociemos con los talentos que nos ha dado para que podamos ganar otros talentos. Su voluntad debe ser hecha nuestra voluntad en todas las cosas. Cualquier desvío de esta norma degrada nuestra naturaleza moral, puede dar por resultado nuestro ensalzamiento, nuestro enriquecimiento y el que nos sentemos al lado de príncipes, pero a los ojos de Dios somos impuros y viles. Hemos vendido nuestra primogenitura por el interés y la ganancia egoístas, y en los libros del cielo está escrito de nosotros:
pesados en las balanzas del santuario y hallados faltos. Pero si consideramos nuestros talentos como los dones del Señor y los usamos en su servicio, mostrando compasión y amor hacia nuestros semejantes, somos canales a través de los cuales las bendiciones de Dios fluyen al mundo. Y en el gran día final se nos dará la bienvenida con las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. El tiempo, que está cargado con oportunidades preciosas y doradas para servir al Señor, está pasando rápidamente a la eternidad. ¿Está aprovechando esas oportunidades mientras pasan? No puede permitirse el lujo de despreciarlas, porque usted debe estar ante el tribunal de Dios para dar respuesta de las obras hechas en el cuerpo. ¿Alegran y animan sus palabras a los que van a usted en busca de ayuda y consuelo? ¿Fortalece su influencia a aquellos con los cuales se relaciona? ¿Entrega sus posesiones fielmente al Señor? Conságrese hoy al servicio del Señor. Eche su ansiedad sobre el Señor y de ninguna manera permita que las cosas del mundo lo separen de Él. Conságrele todo lo que tiene y es. Eso es solo su culto racional. No se demore, porque hay peligro en un momento de demora. Unos pocos años más como máximo serán suyos para trabajar para el Maestro. Y después escuchará la voz que no puede rehusar contestar, que le dice: da cuenta de tu mayordomía. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecidos estamos con el sitio de la familia Padilla por el devocional del día de hoy. Mis queridos hermanos, así hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. No sin antes recordarle que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Es tiempo de agradecer. Gracias le damos, Señor, por permitirnos haber llegado al final de este segmento. Oramos, buen Dios, para que usted nos pueda continuar guiando en los segmentos a continuación, y que el mismo sea de ayuda para todos los que puedan conectarse a esta grabación en algún momento. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Agradeciendo a todos los que hicieron posible esta transmisión, primeramente a Dios, les decimos y les deseamos feliz día. Los esperamos mañana con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones.